Pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass anual que tenemos transversal dentro de nuestra Escuela de Negocios. Es una masterclass que dedicamos normalmente todos los años académicos. Realizamos una masterclass especial para todas nuestras formaciones dentro de la Escuela de Negocios, del área de posgrado y directivos. Y daros la bienvenida a todos los alumnos de todos nuestros máster y de todos nuestros cursos de dirección. En la masterclass de este año hemos elegido a una ponente que creo que tiene mucho peso y que os va a enriquecer mucho la charla que nos va a dar en el día de hoy. En esta masterclass nos hablará un poco del ámbito local al escenario global y las implicaciones de la internalización profesional que dentro de nuestras carreras profesionales, oye, pues se puede llevar a cabo y la verdad es que escuchando a Marcela, que ahora os voy a pasar a presentar, seguro que nos va a dar ideas, nos va a dar tips y sobre todo conociendo un poco cómo ha sido todo su desarrollo profesional, nos va a ayudar un poco. En primer lugar, oye, agradecer a Marcela Celorio que comparta esta tarde con nosotros su mañana, porque ella está allí en Miami y presentaros un poco a Marcela. Tampoco quiero hacer mucho spoiler que se dice ahora, pero bueno, Marcela Celorio es abogada, diplomática y filántropa. Aparte, ella fue embajadora y fue titular de la representación más grande de México en el exterior, en el Consulado General de Los Ángeles. Ella es consejera del Bank of America y de Merrill Lynch, México. Y fue fundadora y CEO de la Fundación Polidori, que ahora nos comentará un poco, que está dedicada a impulsar la educación, la cultura e igualdad de oportunidades, así como el liderazgo y la visión y servicio que toda su trayectoria nos define. ¿Vale? Si queréis, os explico brevemente cómo vamos a estructurar esta masterclass, que es de forma muy sencilla. Ahora le daré paso a Marcela. Marcela iniciará su masterclass y todas las preguntas que os vayan surgiendo, si os parece bien, las vais lanzando a través del chat por escrito y una vez finalice su ponencia, yo le lanzaré esas preguntas a Marcela y ella las irá respondiendo. Porque vamos a ser unos cuantos, porque ha generado mucho interés, con lo cual, pues yo creo que va a ser la manera más cómoda y de no aturullar con audios, no audios. Así que lo más sencillo es que lancéis las preguntas por escrito y luego posteriormente se las lanzamos a Marcela. Pues Marcela, sin más dilación, una vez más agradecerte que estés con nosotros en la tarde de hoy y te dejo con nuestros alumnos. Muy buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, Joaquín, y gracias a David, a la Cámara de Comercio de Madrid, la Escuela de Negocios, a Rodrigo Morales, quien también fue alumno en su momento, y por supuesto a todos ustedes por ese tiempo que vamos a compartir juntos y espero tengamos una muy buena conversación. Pues vamos a dar inicio a esta presentación. Como ya lo dijo Joaquín, hablaremos del ámbito local al escenario global, las implicaciones de la internacionalización profesional. Aquí les comparto un índice que no se los voy a leer todo porque como pueden ver es vasto, pero el tema es que quise intercalar lo que ha sido mi experiencia en el ámbito profesional y también les incluí algunas láminas de contexto sobre cómo iba mi trayectoria profesional y el contexto global en los temas internacionales que estaban sucediendo en esas décadas, porque ya son décadas. Y bueno, y eso es algo que me gusta con esta conversación, porque es una oportunidad de intercambiar puntos de vista, como yo clasifico esa mentalidad ya cristalizada de alguna manera de mis adultos contemporáneos con una inteligencia fluida como la de ustedes. Entonces, eso también es muy fructífero y muy satisfactorio. Por otra parte, es la mirada del hemisferio occidental, al menos que es donde yo me encuentro, compartírsela a ustedes que están en Europa y bueno, me van a perdonar porque como estamos muy cerca de Estados Unidos, quizá alguna vez intercale algún anglicismo, pero es algo de vivir en este vecindario. Habiendo dicho eso, les quiero compartir aquí brevemente cuáles son los objetivos
pues obviamente conectar lo local con lo global es la diplomacia como un puente transformador, la diplomacia a la que servía mi país durante 30 años, evidenciar la relevancia de la experiencia multidimensional en la carrera internacional, es todo este abanico de conocimientos que en cualquier momento tenemos que poner al servicio o tenemos que utilizar, demostrar la importancia de la adaptabilidad y la reinvención profesional. Yo siempre digo que eso de la reinvención suena más sexy de lo que realmente es, porque es bastante complejo y bueno, pues se necesita tener carácter y sobre todo mucha resiliencia y adaptabilidad. Reflexionar sobre identidad, diversidad y pertenencia en contextos globales. Eso es algo que siempre ha ido muy cerca de mí porque pues el tema de identidad, como ustedes saben, somos nosotros mexicanos, productos de un mestizaje que ahora en el siglo XXI seguimos cuestionando y seguimos pataleando porque no sabemos por dónde está esto de la identidad mexicana. Y bueno, pues la diversidad también es algo muy cercano porque he sido vanguardista, como ya lo verán, en apoyar a todos estos grupos de la comunidad LGBT, las mujeres, en fin, todas estas minorías. Y por último, inspirar la vocación de servicio y liderazgo con impacto global, que espero que así suceda entre ustedes. Para comenzar, les quiero compartir que, bueno, a manera de introducción, siempre he considerado que detrás de una persona exitosa siempre hay un gran equipo de trabajo. No voy- los logros son individuales, pero detrás de de ese logro individual siempre hay un grupo de personas que apoyan a ese individuo. Al menos así es como en mi experiencia eh, lo he comprobado. Y voy a pasar a eso antes de los básicos. Bueno, los básicos ya les mencioné, lo de fluido y cristalizado, lo del contexto de México. Y de verdad que para mí fue muy importante trabajar en equipo y como lo mencionaban, llegué a dirigir un grupo de 150 personas y se imaginarán que en un grupo así, pues todos tienen diferentes ideologías, tienen una orientación también distinta, em, y no es fácil tratar de reconocer a cada uno de ellos sin dejar que otros se ofendan. Entonces es muy importante lograr esa cohesión, integración, y por eso es importante ser un buen líder, porque la cabeza de una organización también impacta y de ella depende mucho cómo esa organización funciona. Entonces, les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a una de las representaciones mexicanas en las que había ahí los empleados, pues casi siempre es, bueno, llegó la embajadora, llegó el cónsul, vamos a hacerle una recepción. ¿Y a quiénes invitamos? Y decía yo, bueno, primero vamos a invitar a los de casa. Sí, llega el embajador, llega el cónsul, pero si yo no conozco a los de casa, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo voy a poder hacer equipo? Y no solamente a los de casa, es invitar a sus familias. Había personas cuyas familias nunca habían conocido su centro de trabajo. ¿Cómo es posible que una persona vaya a un lugar en el que se queda 8, 10, 12 horas al día y su familia no sepa ni quiénes son sus compañeros, ni dónde trabaja, ni quién es su jefe? Entonces, para mí eso es muy importante y son pequeños gestos, pero son muy importantes para ir formando ese equipo de trabajo. Entonces, para mí yo profundamente agradecida siempre con todos aquellos que trabajaron conmigo y con los que pudimos hacer tantas cosas importantes. Entonces, esto es como una base de cuál es mi filosofía. Y bueno, pues cuando yo empiezo esta carrera diplomática, estamos en la década de los 90. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero les doy un contexto muy rápido porque no trata esto la clase.
de hablar de cada uno de los temas que están aquí, pero si se fijan, en esta década de los 90 para México fue muy importante porque por primera vez se crea una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Había ya muchas violaciones de los mismos, muchos abusos, y se crea por fin esta comisión. Además, también se reforma el artículo 27, que tiene que ver con el reparto agrario. Hay un levantamiento social que es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y es asesinato un candidato a la presidencia que fue Luis Donaldo Colosio. Y por la otra parte, tenemos la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y el fin de la mayoría del Partido Revolucionario Institucional en México, que por más de 70 años tuvieron un control que pues era la dictadura perfecta, como lo llamó Vargas Llosa. Y bueno, ¿qué ocurría en el mundo? En el mundo, pues es la disolución de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, tenemos la Guerra del Golfo, nace la Unión Europea en el 92, Nelson Mandela es presidente de Sudáfrica en el 94, ustedes recuerdan el apartheid y cómo Nelson Mandela, después de tantos años en cárcel, se convierte en presidente, y hay un auge en el comercio internacional con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, podemos decir que empieza esta visión de globalización, como la entendemos ahora, y yo la califico esta década como más México en el mundo y también más mundo en México, sobre todo por el Tratado de Libre Comercio que nos permitió esa apertura. Bueno, pues en esta década, ¿qué es lo que yo hacía o qué es con lo que yo me enfrentaba? Pues fueron mis primeros plazos en la diplomacia mexicana y llega el tema de las cuestiones de género. Llega una Marcela joven que quiere ser profesionista y de repente, bueno, pues se da cuenta que en una reunión la que toma las notas es Marcela, la que le piden que vaya a tomar una llamada o que responda por algo es Marcela. Y así con mis colegas mujeres siempre sucedía que algunas de ellas, no, bueno, pues si las veían era una edecán. Ahora les voy a contar una historia más adelante que tiene que ver con esto, pero la verdad es que mi actitud ante esto, porque mi experiencia tanto con hombres y mujeres, no les puedo decir es que los hombres me apoyaron más, las mujeres más o menos, sino que yo los clasifico, y esto les digo en inglés, como givers y takers. Hay personas, ya sean hombres, mujeres, que son aquellos que se quieren aprovechar de ti, que quieren abusar de ti, que te van a acosar, y hay otros que por el contrario en el camino te van a apoyar, te van a ser solidarios contigo y te van a motivar para alcanzar lo que tú quieras hacer. Entonces, pues para mí sí, definitivamente México, como saben, tenemos una fama bien ganada, que es un país con una mayoría machista y curioso, si quieren lo platicamos más adelante, cómo es que tenemos una presidenta mujer, que yo más bien creo que no es por el tema de género ni porque en México los hombres estén muy contentos con eso, sino tiene que ver con otras cosas, pero sí definitivamente es un país machista, pero lo importante es que yo sabía que cuando yo ingresé al servicio exterior, a la diplomacia, era jugar a ganar. Yo no iba a llegar a decir, bueno, pues a ver cómo van las cosas. Recuerdo que en algún examen, porque hay varias jerarquías que hay que subir, y mi primer examen de agregado diplomático a tercer secretario, luego es segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro, hasta llegar a embajador. De agregado diplomático a tercer secretario me preguntan, bueno, ¿y tú cómo te ves en 20 años? Me veo como embajadora de México. ¿Por qué? Porque yo llegué a jugar a ganar. Sabía que eso era lo que yo quería y si me comprometo a algo, lo consigo o hago todo lo necesario para hacerlo. Bueno, pues uno de los grandes, digamos, aciertos de la política exterior de México es una reforma constitucional que admitió la no pérdida de la nacionalidad mexicana. ¿Qué significa esto?
es la doble o múltiple nacionalidad. Nosotros hasta los años 90 no permitíamos que los mexicanos tuvieran doble o múltiple nacionalidad. Si tú adquirías otra nacionalidad, la perdías o te colocabas en el supuesto de pérdida de nacionalidad mexicana. Entonces, es un acierto de la política exterior de México y para mí fue un privilegio, porque yo en ese entonces, uno de mis primeros cargos importantes fue ser directora de nacionalidad y naturalización y bueno, pues yo me tocó hacer todo el cabildeo en el Congreso mexicano, porque estaba la directriz desde el Ejecutivo, del titular del Ejecutivo, del presidente, de hacerlo, y yo en mi ámbito, bueno, pues me tocó cabildear. Hace un ratito les comenté que les iba a contar una anécdota de este mundo de machos, pues resulta que estamos en una negociación con los congresistas, estamos en una sala grande y en esa sala había unas plantas. Esto va a sonar chistoso, pero así fue. Había unas plantas grandes y yo estaba con una colega, las dos ya negociando. Ella venía de la consultoría jurídica y yo estaba como directora de nacionalidad. Y con todos estos hombres con los cuales teníamos nosotros que negociar, estábamos esperando al secretario de Relaciones Exteriores en la antesala. Entonces, mientras él llegaba, estábamos sentadas y de repente oigo un ps, 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 ps. Yo dije, bueno, pues que estarán matando unos mosquitos aquí, o qué es lo que sucede, ¿no? Pero seguíamos escuchando ps, ps, y de repente ubicamos a un senador, imagínense, un señor senador, detrás de un arbolito de la planta, haciéndonos ps, ps, ps. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué? No, me volteo y le digo, ¿qué es lo que quiere este hombre? Y dice, bueno, me voy a parar a ver. Entonces yo la detuve y le dije, no te levantes, porque esa no es la manera de pedir algo. A lo mejor eso es a lo que están acostumbrados, pero no hay que levantarse. Y yo creo que ese fue un momento definitorio para mí, porque para muchos era como una rebeldía o que debí haberme levantado e ir a atender al senador, pero dije, es que no, yo ya tengo otro nivel y yo ya estoy sentada a la mesa para negociar, no estoy en el menú, o sea, no soy parte del menú, estoy sentada en la mesa. Entonces, mi colega, desafortunadamente, sí se levantó porque se sintió muy responsable, llega con el senador y le dice, sírveme un café. Esa era su petición. Entonces, afortunadamente yo no me levanté y bueno, pues son ese tipo de cuestiones con las que tiene uno que enfrentar, pero afortunadamente al final lo que importaba era aprobar esta reforma constitucional tan importante para México y pues reconociendo una realidad, o sea, como tenemos casi 40 millones de mexicanos y de origen y descendencia mexicana en Estados Unidos, pues todos ellos si quieren hacerse estadounidenses, eso era un freno para hacerlo. Y fue una petición de la comunidad mexicana, la que está principalmente ubicada en Chicago, que provocaron que se adoptara esta reforma. Bueno, ahora ya estamos en la década de los 2000. Aquí vemos que por primera vez, después de que cae el PRI, gana el PAN con Vicente Fox y empieza la carrera de López Obrador, que seguramente conocen ya, pero desde esa fecha hay un ascenso político, hay un movimiento político por parte de López Obrador y Felipe Calderón, que también es panista, después de Vicente Fox, gana la presidencia, lanza la guerra contra el narcotráfico, que es un tema que también estamos enfrentando hoy por hoy en México. Y bueno, hay una crisis financiera global y se recuerdan que también hubo un brote de influencia importante a fines de esa década. Por la otra parte, en el contexto global, pues tenemos los atentados del 11 de septiembre, 9/11, que cambiaron completamente nuestra relación con Estados Unidos, no solamente entre México y Estados Unidos, sino con el mundo entero. Pero con México sí fue algo muy importante porque íbamos muy bien en la relación bilateral y de repente esto descolocó todo. Tenemos las guerras en Afganistán, empieza el Facebook, YouTube, Twitter que ahora es X,
el lanzamiento del iPhone, hay una crisis financiera mundial del 2008, ¿se acuerdan? La burbuja inmobiliaria, y Barack Obama es el primer presidente afroamericano que gana en los Estados Unidos, que también es un hito en ese país. Ahora, aquí les cuento un poco de el oso y el puercoespín. ¿Por qué es importante para nosotros en México, Estados Unidos? Porque definitivamente la geopolítica importa. Importa quiénes son nuestros vecinos, marcan nuestro desarrollo, no solamente económico, sino también social y nuestra evolución histórica. Y la verdad es que hay un embajador, Jeffrey Davidow, que ya es una persona mayor. En su momento, él escribió un libro a propósito de los acontecimientos del 9/11, de los ataques terroristas de septiembre 11. Y él escribe, y para mí es una descripción muy, muy acertada, en la que dice que Estados Unidos y México son como un oso y un puercoespín. El oso es el animal más poderoso del bosque, grande, voluminoso, cualquier zarpazo que dé puede violentar el dinamismo, la armonía del bosque, pero al mismo tiempo es patoso, es torpe, da algunos pasos y se pasa y violenta ciertas situaciones. Y en cambio el puercoespín, como es México, es pequeñito, pero tiene unas púas muy afiladas. Entonces, si por ejemplo se encuentran en el bosque, de repente va el oso con, con sus patotas, da un paso, pues una de esas espinas le cae en una pezuña, en sus garras, y bueno, pues le lastima. No lo mata, pero lo lastima. Y esa es la relación de México con Estados Unidos. Obviamente hay una interdependencia muy profunda. Nosotros no somos tan poderosos como Estados Unidos, pero sí lo podemos lastimar. Entonces, esa es para, y todo lo que hacemos nosotros, la realidad es que lo hacemos tomando en cuenta esta relación con Estados Unidos, y es por eso que hoy por hoy, con una administración Trump 2.0, pues estamos muy preocupados de encontrar ese balance de cómo mantenemos una buena relación con ellos, que no nos afecte y que no sea disruptora, aun y cuando nuestro gobierno tiene una afiliación hacia aquellos países en América Latina de ideologías de izquierda. Pero bueno, sigamos. Solamente para contextualizar, les quiero compartir algunas cifras para que vean la importancia de nuestra relación con Estados Unidos. En comercio total con Estados Unidos tenemos 935 mil millones. Esto quiere decir que el comercio con Estados Unidos es 30 veces más que el que tiene México con Alemania y 100 veces más que con España. Y aquí tienen las cifras tanto de Alemania como de España. Alemania son 31 mil millones y España 7.4 mil millones. Y son nuestros principales socios comerciales después de Estados Unidos. Entonces, imagínense la importancia para nosotros de este país. Ahora, las exportaciones mexicanas, el 80% se van a Estados Unidos, el 1.5% a Alemania y el 1% a España. O sea, las cifras son tremendas. Entonces, pues estructuralmente nuestras exportaciones, Estados Unidos. La inversión extranjera directa, 327 mil millones Estados Unidos, 40 mil millones Alemania. Aquí España tiene más, que es casi los 80 mil millones, pero Estados Unidos invierte 4 veces más que España. Los flujos, lo mismo. Y bueno, pues que digamos aquí dice mexicanos en el país receptor. Bueno, son 11 millones nacidos en México, Alemania 18 mil y España 60, 70 mil. Entonces, ustedes sabrán pues, dónde están nuestros intereses.
Y las remesas, que se han convertido en unas de las tres primeras fuentes de ingresos para México, es 63,000 millones. Es increíble, pero en 20 años, o no, sí, 15 años, les diría, yo me recuerdo que eran 20,000 millones las remesas. Y en 15 años estamos en 63,000 millones. Es impresionante la interdependencia de la cual les comentaba. Ahora bien, bueno, pues seguimos en esa década y como diplomática tenemos una figura que es la de la comisión. ¿Qué es eso de la comisión? Pues resulta que a lo largo de tu carrera pueden haber otras dependencias, ya sea organismos internacionales o mismas dependencias del gobierno federal, que te invitan a trabajar con ellos. Entonces, lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, que así se llama la Cancillería Mexicana, te da un permiso de hasta 3 años de salirte de la diplomacia y trabajar en ese lugar. Entonces, yo decidí que para mí era oxigenante y alentador poderme salir un poco de esa burbuja diplomática y trabajar en otro lugar. Y me fui a la Secretaría de Gobernación, que concretamente era el Centro Nacional de Inteligencia, que así se conoce, antes era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Y bueno, pues me tocó conocer un ámbito interesante por todo el tema de inteligencia, de seguridad nacional, de defensa nacional y la gran oportunidad de hacer una maestría, un semi-internado. Como ven esta foto, un amigo me hace la broma y me dice, ¿y dónde estás tú, Marcela? No sé si ustedes me alcancen a ver, pero soy la única mujer con 44 hombres, generales, almirantes y civilones, como les dicen los del ejército, les dicen civilones a nosotros los civiles. Pero bueno, el tema es que fue una gran experiencia y nuevamente me enfrento con generales que estábamos en trabajos de equipo, nos ponían en diferentes. Me encontré con generales que me respetaron muchísimo, con otros no tanto, temas de acoso, pero uno en particular recuerdo que estábamos comentando algún tema y se volteó y me dijo, yo no discuto ideas con mujeres. Y eso fue hace 14 años, o sea, no, hace no mucho tiempo. Y bueno, dije, a lo mejor me estoy perdiendo de su sabiduría, me estoy perdiendo de mucho conocimiento que me podría compartir, pero bueno, así me toca. ¿Y qué es lo que hice? Canalizar eso, y fui el mejor promedio de la generación, pero me mandaron llamar de la dirección y me dijeron, entiendes que no te podemos dar el premio a ti, ¿verdad? Porque como una mujer en este contexto va a ser el primer lugar, no puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer es darte un premio especial, pero no puede ser el primer lugar de la generación. Es impresionante, pero así fue. Pero muy interesante y de todo se aprende. Aquí les puse esta nota del país porque eso también lo vamos a hablar después. Cuando a mí me comisionan, porque me comisionan del Ministerio de Relaciones Exteriores, me comisionan a gobernación y de gobernación me comisionan a hacer la maestría, cuando estaba en gobernación no me querían enviar a este curso, a esta maestría, porque decían que no tenía ningún sentido, si yo estaba comisionada en el centro de inteligencia, a qué me iba la maestría, que no iba a servir de nada, que iban a desperdiciar recursos, porque yo ya me iba a regresar a la diplomacia y lo que ellos eran formar cuadros en el centro de inteligencia. Pero yo siempre les dije, en algún momento se necesitará. Y así fue, luego les cuento. Entonces aquí pues vemos cuáles son las diferentes culturas organizacionales y para mí sí fue muy importante el valor de la diversificación, el salir de mi burbuja, que tenía
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la diplomacia, porque pues todos de alguna manera pensábamos igual, la política, las relaciones internacionales, la política exterior, pero el salir de esa burbuja, y bueno, entré a otra, como es el de las Fuerzas Armadas, para mí fue muy interesante y aprendí que la visión que tienen en el ejército es completamente distinta a la de los civiles. Recuerdo que entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde y yo desayuné y comí durante un año con ellos, viajé con ellos, no pude ver a nadie más de mis amigos, o sea, sí fue un semi-internado, fue complicado, pero eh, pues valoro algunas cosas como la disciplina, el orden. No me gusta lo cuadrado. Es una persona muy creativa y el pensar fuera de la caja no estaba en las cartas. Entonces eso sí, me resultó muy complicado. Pero bueno, lo sobreviví y luego se dieron los frutos. Ahora, terminando eso, bueno, pues ya estamos en la década del 2010. ¿Y qué creen? Pues regresa el PRI. Curioso, ¿no? Después de que terminamos con el PRI o sea, tuvimos 70 años, eh, cae ese partido en el poder a principio de 2000 y de repente en el 2010 pues regresa. Regresa el PRI junto con Peña Nieto. Hay unas reformas estructurales muy importantes que el país necesitaba, sobre todo en el ámbito energético, educativo, fiscal. Se terminan los monopolios, como es el de la telefonía, eh, pero al mismo tiempo hay un acontecimiento que yo considero una herida abierta, que es Ayotzinapa. Ayotzinapa es un tema en el que varios estudiantes fueron asesinados de una escuela normal en Ayotzinapa y los padres nunca supieron, ni hoy por hoy sabemos, qué es lo que sucedió con ellos. Se pidió ayuda internacional para poder identificar unos restos humanos que encontraron en una fosa clandestina, pero realmente al final no se comprobó que fueran de ellos y a la fecha no sabemos qué es lo que ha pasado, pero desde esa fecha, desde el presidente Peña Nieto, de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, seguimos sin saber qué es lo que pasa. Y eso es una herida abierta que tenemos en México. Eh, Hay otra herida abierta que acaba de ahora sí que de abrirse recientemente, ya la platicaremos, que es la de Michoacán, específicamente en Uruapan. Pero bueno, y también otra vez sismos, ¿se acuerdan? Tuvimos sismos en 85, luego en otra vez y ahora en 2017, una gran solidaridad civil del pueblo mexicano y internacionalmente también. Recibimos muchísima ayuda. Sin embargo, ese tipo de cuestiones de solidaridad como que son pasajeras, episódicas y se nos olvidan. Y bueno, por fin, ¿se acuerdan de López Obrador que les comenté en los 2000? Llega a la presidencia en el 2018. Después de haber hecho un gabinete alternativo en el 2000 diciendo que habían ganado las elecciones porque Felipe Calderón le había robado. Pero bueno, él picó piedra y llegó a la presidencia en 2018 en una elección en la que arrasó, en la que la gente estaba por el cambio, en la que, ¿cómo no estar de acuerdo con la declaración de primero los pobres? Yo creo que en cualquier lugar, los más vulnerables, los más desfavorecidos, por supuesto que vamos a estar eh, comprometidos con ello, pero solamente decirlo y no hacerlo en la realidad y en lugar de que esas personas vulnerables o esos pobres puedan elevar su calidad de vida y puedan desarrollarse, lo que ha pasado con eso
es que más bien todos estamos parejos, pero para no tener nada, para no desarrollarnos, y los pobres siguen siendo pobres y los que más o menos tenían algo, pues están perdiendo mucho. Entonces, es algo interesante también de analizar. Ahora, ¿qué estaba pasando internacionalmente? Recuerdo que yo estaba en Israel en esa época, cuando está la primavera árabe, 2010, 2011. También, pues ese es otro evento que tuvo su momento, pero que no hemos visto, quizá lo que se perseguía no lo hemos visto materializado, no al menos en este momento. La anexión de Crimea, que bueno, empieza esa pesadilla de la invasión de Rusia en Ucrania y que seguimos todavía resolviéndolo, tratando de resolverlo. Se da el Brexit y bueno, llega Donald Trump, a la presidencia en Estados Unidos, es Trump 1.0, con muchísimo temor por parte de aquella parte de la población que no votó por él, que había mucho escepticismo de que ganara, pero sí, sí llegó. Y el movimiento Me Too, si lo recuerdan, en 2017. Y obviamente empiezan las protestas globales, la crisis climática del 2019. Bueno, pues acaba ahorita de tener este verificativo una cumbre climática en la cual pues no podemos decir que estamos mejor. No hubo mucho avance, no estuvo Estados Unidos. Y bueno, les platico un poco de cuál fue mi paso por el Medio Oriente, el resto del mundo, le digo yo. Bueno, no precisamente yo. Esto es una clasificación que tenemos en la Cancillería mexicana. Como les decía, como toda nuestra atención está centrada en Estados Unidos, lo que no es Estados Unidos es el resto del mundo. Entonces, está América Latina, está Europa, está Medio Oriente, está Asia. Y bueno, aquí definitivamente volvemos a la adaptación que les comenté al principio. Tuve la oportunidad de estar viviendo, o sea, como embajadora alterna, jefe de Cancillería en Israel durante 3 años, del 2009 al 2012. Y bueno, fue para mí muy interesante porque cuando llegué me dijeron, aquí todo el mundo habla inglés y además como eres diplomática, tú vas a estar viviendo en tu mundo de la diplomacia y no necesitas saber más. Pero yo siempre al lugar al que voy trato de conocer un poco más, y una manera de conocer, además de viajar y de demás, es conocer, aprender el idioma. Entonces conseguí una maestra de hebreo, hice un grupo con mis colegas latinoamericanos y teníamos a esta maestra que nos enseñó Survival Hebrew, o sea, hebreo para sobrevivir. Pero con ese poquito sobrevivimos y hicimos mucho más allá. Yo creo que ahora la población en Israel ha de ser de 8 millones aproximadamente. Hay árabes israelíes y hay muchos rusos. Y curiosamente tuve la visita de una delegación mexicana porque fueron a hablar con el Mossad, precisamente estas personas del centro de inteligencia, cuando yo ya me había salido del centro, pero bueno, me buscaron y bueno, ya ven por qué sí sirve tener estas experiencias. Y a uno de ellos tuvo una embolia en el viaje. Entonces llega y lo metemos a un hospital en Tel Aviv. Los demás se tenían que regresar, pues no se podían quedar ahí, no es que esté al lado, para nosotros es muy lejos, desde México, y él estaba solo y la única persona en ese momento con la que contaba era conmigo. Entonces yo recuerdo que pues lo iba a visitar frecuentemente, no estaba consciente, pero pues sí tenía que ir a ver cómo estaba y me recuerdo que fue un día en la noche, eh, y bueno, pues nadie hablaba inglés, nadie hablaba español, eran puros rusos y obviamente yo no hablo ruso, pero con el poco hebreo que aprendí,
pude saber que estaba bien y pude informar que todo estaba bajo control. Por eso digo, nada sobra. Si estoy en ese país, pues ¿por qué no tratar de aprender el idioma? ¿Por qué? Pues, eso me da pues los elementos para saber esa cultura. Entonces, es otro ejemplo de que estar abierto a conocer y a integrarse y pues reditúa, ¿no? No vamos a entrar en el conflicto porque no es tema de esta clase. Si quieren, algún día platicamos sobre ello, que es mucho más profundo y amplio. Eh, y bueno, después de eso estuve en Bruselas, en la Unión Europea. La verdad es que para mí fue una gran experiencia estar en el centro de Europa, conocer a diferentes nacionalidades, colegas de diferente nacionalidad, suecos, escoceses, españoles, italianos, alemanes. Y para mí fue muy, muy interesante, sobre todo, y esto se los comparto con, trato de no arrepentirme nunca, pero mi vida sí tuvo ahí como dos caminos a seguir, porque estaba yo en Bruselas feliz. Para mí, Europa es la cultura, la historia, la civilización, la sofisticación. Para mí es la esperanza, por eso pongo, necesitamos a Europa como referente, necesitamos líderes en Europa que nos hagan otra vez volver a sentir esa fortaleza, y lo digo de verdad con convicción, yo que tengo aquí al lado a los Estados Unidos. Y, pero de repente, yo en ese momento tenía el grado de consejera y tuve la visita de un ex canciller, que a lo mejor lo han escuchado, que es Jorge Castañeda, es muy polémico, y me dijo: Marcela, yo sé que estás feliz en Europa y vas a aprender muchísimo y está muy bien, pero para México lo importante es Estados Unidos. Y si tú no te regresas a Estados Unidos o a México, tú no vas a avanzar tu carrera. Y en ese momento me llega una invitación a ser cónsul alterna en Nueva York. Y la verdad es que sí, yo quería quedarme en Europa, quería quedarme en Bruselas, pero por el otro lado, ¿recuerdan cuando les dije que juego a ganar? Pues yo quería ser embajadora de México. Entonces dije, si esto es jugar a ganar, tengo que irme. Y con mucho dolor, pues tuve que irme a Nueva York y dejar Europa. Pero fue realmente una gran experiencia. Y bueno, pues me voy a Nueva York. Y aquí me vengo a topar con la importancia, o sea, bueno, el primero el reencuentro, ¿no? Con el hemisferio occidental, con mi vecindario, y empiezo con la diplomacia consular, que hoy por hoy, les puedo decir, en un momento tan difícil para México, porque en México no se está destacando precisamente por su política exterior, por un compromiso, y esto viene desde la administración anterior. Hay un poquito de un dejo de importancia a las relaciones internacionales y de enfocarse en lo doméstico. ¿Qué es lo que está pasando? Que la función consular pues se erige como esa columna vertebral de la política exterior de México. ¿Y por qué? Pues por lo que les comenté, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos que son de origen mexicano también, o sea, mexicanos y de origen. Entonces, pues, ¿qué le va a importar a México? Y luego con las políticas de la administración Trump 1.0 y ahora 2.0, pues todo el interés, los recursos financieros, humanos, pues están puestos en ayudar a nuestra gente. Y es ahí cuando me empiezo a dar cuenta de esa importancia y de que la diplomacia consular es realmente un pilar para nosotros
y hay que comprometerse con ello. Y lo que les comenté de Ayotzinapa, hay en Nueva York, una ciudad en la que son mucho más vocales, igual que en Chicago, igual que en Los Ángeles, igual podríamos decir en Dallas, pero sobre todo en Nueva York, muy activos. Pues empezamos con el tema de las manifestaciones en Ayotzinapa y ahí empiezo también a desarrollar una capacidad para relacionarme con el que piensa distinto a mí, porque yo estaba en el papel de gobierno. Entonces recuerdo que yo era la cónsula alterna y mi titular me dijo, haz lo que tengas que hacer, pero yo no quiero hablar con estas personas. Porque además había habido un suceso en Bruselas de algunos estudiantes que pidieron hablar con el embajador y cuando los entraron a la misión diplomática, empezaron a agredir al embajador y no pudieron controlar que cómo van a pedir a la policía. En fin, fue un problema. El tema es que a mí me dicen, no sé cómo le vas a hacer, pero yo no los quiero ver, ni los quiero oír. Y yo dije, bueno, tengo que aprender a conversar con el que me está viendo, con el casi, casi con la perpetradora del crimen en Ayotzinapa. Y empecé a desarrollar esa capacidad de escuchar al otro y los atendí. Y lo primero es preguntarles, ¿y cómo están? ¿Cómo están sus familias? Esto debe ser muy doloroso, en empatizar. Y logré construir un canal de comunicación con ellos. Y esas personas se sintieron escuchadas. No estaba en mis manos resolver el tema, pero pude mantener esa comunicación. Entonces, en lugar de tenerle miedo, en lugar de no enfrentar lo que está sucediendo, yo soy de la idea de que hay que dar la cara y ser auténtico y tener empatía. Pues para mí fue muy interesante esa experiencia. Y bueno, después de Nueva York, tengo la fortuna, y digo la fortuna, de irme a la frontera. Me voy a la frontera en Tijuana, San Diego, llego al consulado en San Diego y pues ya se imaginarán cuando te nombran embajador o te nombran cónsul en algún lugar, te nombra el presidente, pero te tiene que ratificar el Congreso. En nuestro caso, el Senado de la República tiene que ratificar ese nombramiento. Entonces, yo realizo y tienes que presentar un programa de trabajo, presento el programa de trabajo al Senado. Y pues fue un programa de trabajo típico de un cónsul, basado en nuestra constitución, en la ley del servicio exterior mexicano, en lo que yo había aprendido en Nueva York, en fin. Y de repente llego a San Diego y me encuentro con una dinámica completamente distinta a las que yo había vivido. Y empiezo a adaptar, otra vez la adaptabilidad, adapto ese programa de trabajo a una comunidad profundamente binacional, profundamente interdependiente. Cuando ustedes piensan en la frontera Tijuana-San Diego, digo, ya me comentarán qué es lo que ustedes se imaginan, pero cuando uno vive ahí, es como cruzar un semáforo. Es una calle. Y entonces yo recuerdo que iba 2 o 3 veces a Tijuana desde San Diego y mis colegas en el centro, en las capitales, me decían, pero ¿por qué haces eso? Estás arriesgando la vida. ¿Cómo es posible que vayas a Tijuana? Tú te tienes que quedar en San Diego, no te puedes ir. Digo, es que no, si yo quiero hacer un trabajo eficiente, si yo realmente quiero responder a esta comunidad profundamente binacional, yo tengo que conocer qué está pasando del otro lado y tengo que ir y no me va a pasar nada. Entonces, empecé a desarrollar un concepto de diplomacia transfronteriza, porque la región de la frontera es particular, es sui generis. Y esta diplomacia transfronteriza
Como ustedes saben, las relaciones internacionales se dan entre las capitales. En el caso de México, nosotros tenemos una embajada en Washington y tenemos 53 consulados. Somos el país que tiene más consulados en otro país que cualquiera. Son 53 consulados en la costa este, oeste, en el Midwest, en la frontera. Y eh, bueno, pues ellos desarrollan una diplomacia tradicional, es así como yo lo llamo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las capitales, la Ciudad de México y Washington, es la relación, la embajada y los demás consulados. Pero esta diplomacia transfronteriza es interesante porque si ven ustedes ahí, les puse mega región, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta región de San Diego, el condado imperial y los municipios del otro lado de Baja California en México, se han unido y se han autonombrado como la Calibaja. La Calibaja es esta región que avanza sus intereses, o sea, localmente avanza sus intereses frente a Washington y frente a la Ciudad de México y obviamente entre ellos. Entonces es fascinante y recuerdo que un colega también le dije, bueno, es que la diplomacia transfronteriza y yo soy una cónsul transfronteriza. Me dice, eso no existe, Marcela. Le dije, no, no existe en la ley del Servicio Exterior Mexicano, no existe en una convención de Viena sobre relaciones consulares porque no está actualizada. Recuerda de cuándo es la convención de Viena de los años 60. Entonces, no están regulando una situación actual que estamos nosotros viviendo. Y sí, sí existe el ser transfronterizo, porque eso es lo que necesita la comunidad. Y para muestra, y no es un ejemplo que particularmente se alegre, más bien es doloroso, son las caravanas migrantes. En esa época, en el 2018, por primera vez, llegan caravanas migrantes de Centroamérica, en lo que llegan guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y también haitianos. Un año antes, en 2017, habían llegado haitianos hasta Baja California. Pero es curioso también aquí ver cómo se van adaptando las distintas personas provenientes de distintos países a otros contextos. Fíjense que los haitianos no hablaban español, pero se adaptaron muy bien a la sociedad tijuanense porque eran muy trabajadores. Ellos pedían trabajo, le entraban a lo que les dijeran, eh, y se fueron ganando a la sociedad tijuanense. En cambio, cuando vienen estas caravanas migrantes, como hay tanta desinformación, pues la gente llega esperando que pues van a llegar y van a tener una casa, un coche y van a tener todo fantástico y van a poder pasar a Estados Unidos sin ningún problema. Entonces llegaron también como muy demandantes, demandantes de qué es lo que se les iba a dar. Pero el tema, y regreso a lo de la diplomacia transfronteriza, resulta que el único consulado en San Diego era México, porque todos los demás consulados están en Los Ángeles, a 200 kilómetros de la frontera. Y de Tijuana a la Ciudad de México, pues estaban las embajadas y la sección consular, pues también son 4 horas de distancia en avión. Entonces imagínense, porque es el lugar más alejado, ¿no? De la Ciudad de México, Tijuana. Entonces, ¿qué hicimos nosotros desde el consulado mexicano? Pues fuimos al otro lado y les ayudamos a todos estos países a proteger a sus nacionales, no solamente en Estados Unidos, cuando cruzaban, porque nos hablaban de los centros de detención, sino también les ayudamos en Tijuana. Les ayudamos a los salvadoreños, o sea, a los embajadores, a los cónsules, a tener una interlocución con las autoridades mexicanas, a conocer el sistema, a saber cómo avanzar los intereses de sus propios nacionales. Entonces, esa es la diplomacia transfronteriza y eso no vino de un escritorio en la Ciudad de México ni de un escritorio en Washington, porque eso es lo que se suele hacer, es hacer la política desde la capital a regiones que no conocen y que nunca han vivido. Por eso digo que para conocer la frontera hay que vivir.
Y bueno, pues ya estamos ahora en los 2020 y bueno, pues la pandemia de COVID que acabamos de pasar, acabamos, todavía la tengo muy presente. Hay una centralización del poder militar y el papel de los militares. Ya están construyendo hospitales, hoteles y demás en México. Hay unas elecciones que nos llenaron de mucho orgullo porque Claudia Sheinbaum llega como primer presidenta de México. Y bueno, pues el nearshoring, seguimos con el tema con Estados Unidos y lo que les decía, otra herida abierta es Uruapan, con el asesinato del alcalde Carlos Manso eh, hace menos de un mes. Pues sí, realmente es un recordatorio que el tema del narcotráfico y la corrupción y la delincuencia organizada y la violencia es un tema no resuelto en México. Y esto de Uruapan va a más. Ahorita hay unas manifestaciones tremendas en México con todos los agricultores, con el tema del maíz y el tema de la distribución del agua. Bueno, a nivel mundial, ¿qué pasa? Bueno, pues el COVID-19 sí paralizó a todo el planeta. El asalto al Capitolio en el 2021, cuando Trump no reconoce el triunfo de Biden, la guerra en Ucrania, que continuamos, el auge de la inteligencia artificial, esta rivalidad de Estados Unidos y China, que desde mi punto de vista, también lo podemos platicar en otro momento, esto va a ser una relación orientada a ser una relación entre iguales. Cuando dicen, no, es que China va más allá o Estados Unidos, ahí no va a haber una preponderancia. Yo sí soy de la idea de que va a haber un equilibrio entre ellos dos. Y bueno, mi experiencia en Los Ángeles, y creo que ya tengo muy poco tiempo, quiero ser muy puntual con ustedes porque quiero escucharlos. Am, Miren, es algo que les quiero compartir porque para mí fue muy lindo. Cuando me nombran ahora en Los Ángeles, me nombraron cónsul general de México en Los Ángeles. Em, Curiosamente, esto fue cuando llega López Obrador al poder en 2018. Una de mis tareas, porque como Los Ángeles es la representación más grande que tiene México en el exterior, no solamente por la comunidad que atiende, son 10 millones de mexicanos y de origen mexicanos que están en la circunscripción. Tenemos 4 consulados que supervisamos desde Los Ángeles, que son Oxnard, San Bernardino, Fresno y Santa Ana, eh, sino que también el inmueble es enorme. Nosotros íbamos a albergar la sede del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Y la verdad que era un proyecto para mí fascinante. Siempre me ha gustado mucho el tema cultural, el de la identidad. Pero de repente se le ocurrió a López Obrador escribir una carta para que los españoles pidieran disculpas, el gobierno español pidiera disculpas por el reencuentro, la conquista, como ustedes le quieran llamar. Entonces, pues esos planes se vinieron abajo y es una lástima porque un instituto, y sí lo crearon. Pedro Sánchez fue después, unos años después, con la universidad, con la UCLA, abrir una parte, pero no fue lo mismo. Y ahora la verdad es que no he escuchado mucho. Pero México y España hubieran hecho una presencia y una sinergia maravillosa, porque pues, con tantos mexicanos allá. Pero bueno, y sobre todo mostrarnos hacia el sajón, ¿no? De lo que somos. Y bueno, pues esto viene planteado todo esto de la identidad, los mexicanos, los chicanos, los españoles en Los Ángeles, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nos revolvió a todos la mente, el corazón, qué es lo que pasa. Y había, y es, y a mí lo único es recordar la historia, pero es ver hacia adelante, ¿no? Había alguien, uno de los alumnos que teníamos ahí en Caltech, una de las universidades, porque tenía relación con la academia, eh, un chico que ya nació en Estados Unidos y que están buscando su identidad, decía, se llamaba, por decir algo, Pedro Pérez.
y le dice, me quiero cambiar el nombre. Bueno, pero ¿por qué te lo quieres cambiar? No, bueno, porque yo no soy mestizo, no soy español y yo soy indígena. Entonces yo no me puedo llamar Pedro Pérez. Y entonces, bueno, pues está bien, cada quien. Entonces va y hace todo el trámite para cambiarse el nombre y resulta que se pone Netzahualcoyotl Cacama, por decir algo. Y entonces, pues llega muy orgulloso, ¿no? Y dice, no, ya no soy este cuate Pedro Pérez, ahora yo soy Netzahualcoyotl, porque eso es lo que yo soy. Oye, ¿y sabías que Netzahualcoyotl era azteca? Sí, claro. Bueno, ¿y tú de dónde eres? No, pues yo soy de Michoacán. Ah, ¿y había aztecas en Michoacán? No, no había aztecas. Entonces, ¿qué había? No, pues porépechas. Ah, ¿y sabías que los aztecas sojuzgaron y sometieron a todos los pueblos indígenas de la región? Y a tus ancestros, a los purépechas, los maltrataron y tal y tal. Dijo, ah, cara, y si te vas a cambiar el nombre, ponte algo como, no sé, Zitácuaro, Panicio, pero no te pongas Netzahualcóyotl porque estás honrando a los que sometieron a tu gente, ¿no? Entonces, digo, se los cuento porque es ese tipo de conversaciones que siguen ahí, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos unos 5 minutitos más, ¿sí? Bueno, para ya terminar. Hay un texto muy lindo y yo promoví muchísimo el acercamiento con el cónsul español, que es un gran amigo ahora. Él está ahorita en el ministerio en España, Juan Carlos Sánchez. Promovimos muchísimo, más que esa rivalidad, el entendimiento de quiénes somos y del respeto, de lo que queramos ser, pero el respeto. Entonces, yo edité un libro con la ayuda de otros colaboradores que le pusimos de víctimas a protagonistas, una mirada a la comunidad mexicana en Los Ángeles. Pero hay un texto, y se los voy a leer porque vale la pena. Esto tiene que ver con la gastronomía, pero les da una luz de lo que somos. Y este texto lo escribió Fernando del Paso. Fernando del Paso fue un escritor mexicano muy reconocido y él escribe un libro que se llama La cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso. Pero ahí establece muy claramente la riqueza y la complejidad del mestizaje mexicano. Porque cuando habla del mole, no sé si estén ustedes, esta salsa negra de chocolate, el mole, lo describe como una sinfonía de sabores que celebran las bodas de todas aquellas maravillas que los españoles trajeron a América y que a Europa, a España, llevaron los ejércitos de Alejandro Magno, las legiones de César, las tripulaciones de Marco Polo, las turbas de godos y visigodos, las mesnadas de Escipión y las huestes árabes, como el comino de Libia, la pimienta negra y el azúcar de la India, las almendras de Persia, Irán, el anís de Egipto, el ajo de Kirguistán, el ajonjolí del África del Norte, el cilantro de Babilonia, la canela de Ceilán, Sri Lanka, el clavo de la China y los productos de dos plantas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, el trigo y la vid, con varios de los maravillosos productos que se encontraron en América. Los chiles, el jitomate, el maíz, el cacahuate, el chocolate, el plátano y desde luego el pavo, que ahora viene Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y los americanos, pues gracias a nosotros tienen el pavo. Y bueno, otra maravilla que decía del Paso es que el mole es el popurrí de más éxito en la historia y el único verdadero melting pot que se ha dado desde que hace 5 siglos se encontraron dos mundos, el español y el indígena. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos hacer en Los Ángeles. Y bueno, ya voy a concluir y les pongo aquí esta cita de Octavio Paz porque es muy cierta. El migrante está muy solo.
y somos solo por naturaleza. Somos muy distintos los latinos a los sajones. Y por eso cuando estamos acá nos juntamos entre nosotros, porque es muy difícil la integración. Esto también da mucho para seguir platicando. Pero ¿se acuerdan que les conté que me habían comisionado en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el Centro de Inteligencia Nacional, y que me dijeron que no valía la pena que fuera a la maestría? Pues resulta que durante pandemia, de repente recibo una llamada y me dicen, hay una personalidad que detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles. Te vamos a dar más datos porque no sabemos dónde está. Y fue el ex secretario general de la Defensa, Cienfuegos, que fue detenido y me tocó lidiar con ese caso. Y así como cualquier otro mexicano que me hubiera tocado, yo hubiera asistido y protegido a esa persona. Si es que en medio de la pandemia, un equipo maravilloso, Felipe, Gilberto y muchos más, por eso dije siempre que trabajo en equipo, pudimos sacar adelante ese tema sin protagonismos, con bajo perfil, y hoy por hoy el general está allá en México. Puede ser cuestionable, no sabemos qué pasó, si es o no es culpable, no lo sabemos, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Entonces, sí valía la pena diversificarse y sí vale la pena. Entonces ya, bueno, está la pandemia, muy rápidamente nos erigimos en un hospital. Había pruebas de COVID, había vacunas, dimos asistencia humanitaria, no solamente a mexicanos, sino a todos. A todos, aquí está un bonito mural que tiene el Consulado de México en Los Ángeles, de Raúl Anguiano. Si alguna vez van por allá es muy lindo y aquí estábamos todos pues trabajando para salir adelante. Es un momento en mi carrera y un punto de quiebre en el que decido pues volverme filántropa y fundar mi fundación, que es Polydor, una fundación dedicada a la educación cívica. Si saben, Polydor en griego es el que tiene muchos dones, muchos talentos. Y nosotros siempre pensamos que el migrante, al momento de migrar, ya está emprendiendo y tiene muchos talentos y nada más hay que recordárselos, porque a veces se les olvida lo que son y quitamos una mirada de victimismo, de decir, pobrecito migrante. Nada de pobrecito, arriesgan la vida por irse a otro país, por una mejor calidad de vida. Entonces no son pobrecitos, simplemente hay que recordarles quiénes son. Y bueno, pues de algo tengo que vivir y estoy de consejera, como lo decían, en Bank of America y Merrill Lynch, México, y tengo una consultoría que se llama Cross Border Advisory Group, en que vemos temas transfronterizos entre México y Estados Unidos. Y sí, es cruzar el desierto después de estar en una estructura por más de 30 años, de repente salir de eso y reinventarse, como les dije, a veces suena más fácil de lo que realmente es, pero se puede. Y se puede porque aquí unas reflexiones finales, nada sobra. Como ven, en una vida que pues, casi son 4 décadas, pues todo lo que he aprendido lo he podido utilizar. Así es que ningún conocimiento sobra. Nadie tiene lo que se merece. Muchas veces creemos porque somos muy talentosos en algo o muy inteligentes en algo. Nadie tiene sino lo que sabemos negociar. Porque puedes tener mucho talento, pero sin trabajo y sin la negociación no podemos lograr nada. Y hay que actuar sin miedo al rechazo. Ese es un gran punto que he aprendido últimamente. Mucha gente en México, no sé si por allá también, pero traen esto de, bueno, es que no importa, tú hazlo porque el no ya lo tienes. Sí, pero eso es distinto. Es em, porque el rechazo es algo que se siente, es al no estar incluido, al no estar integrado, al que no te tomen en cuenta. Y sobre todo, viniendo de donde vengo yo de 30 años en que siempre me decían que sí, porque, la embajadora. Y de repente entras a un mundo en el que ya no eres la embajadora, pero tienes que demostrar quién eres. Entonces hay que actuar, o sea, no hay que tener miedo al rechazo. Y te pueden rechazar 1001 veces, pero te vas a levantar. Y eso es muy importante. Y para mí, keep walking, sigue caminando.
no importa qué pase, dale un momentito si quieres, descansa y di, me siento muy mal. No, pero hay que seguir y seguir y seguir y seguir, porque mientras uno sigue caminando, la vida también va pasando y uno tiene que estar ahí. Entonces, bueno, sin más, eso concluiría mi plática. Espero que les haya gustado, que los aliente, que los motive a preguntar y estoy a sus órdenes. Oye, Marcela, un placer y un gusto escucharte y aprender de ti y ver lo que comentábamos al principio, ese desarrollo profesional que al final ha ido alimentando no solo tu perfil Ujú. profesional, sino personal y ahora poniéndolo en funcionamiento en esa magnífica fundación que seguro que va a dar mucho de sí. Y haciendo resumen, he ido tomando un poco notas y de las palabras y frases que has dicho pues esa adaptabilidad, esa resiliencia, esa vocación de servicio que has tenido desde un momento y el nada sobra como mantra, que es maravilloso. Y esa manera de dar la vuelta a todo para siempre jugar para ganar, que es lo que nos has comentado desde un momento. Y gracias a Dios que a ese senador que te chistaba ahí detrás de un arbusto nunca le hiciste caso. Gracias a Dios, porque esas son las decisiones que marcan una vida, desde luego, desde luego. Y ese trabajo que has hecho con esa diplomacia transfronteriza que decías, ese trabajo de campo, de bajar al barro, de ver esa realidad. Tocando las calles, hablando con la gente, que muchas veces desde una mesa o desde una oficina no somos capaces de detectar. Y oye, te esperamos no solo en España, en Europa, porque ya hemos visto que ese paso por Europa te apasionó, así que te esperamos por aquí, pronto. Si te parece, vamos a pasar un poco a a las preguntas que nos han ido lanzando. Os animo a los demás participantes a que sigáis lanzando preguntas. Mira, Claro que sí, Joaquín. uno de nuestros alumnos, el Juan Benítez del programa de técnicos, nos hace la siguiente pregunta. Gracias por su tiempo, embajadora. En este sentido, hablando de su experiencia en Europa y en especial en la Unión Europea, a veces criticada por su exceso regulatorio y se esgrime que esto le está haciendo quedar atrás en muchos ámbitos, especialmente en innovación y tecnología. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que es importante para esos valores europeos? Y una vez más le agradece las palabras. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Fíjate que fue curioso cuando llegó el momento de dejar Bruselas, ya tenía yo muchos colegas, amigos europeos y, y todos ellos me decían, qué envidia, Marcela, irse a Nueva York. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si están ustedes en Europa, son europeos, ¿cómo? ¿Por qué? No, es que ¿por qué te vas a Nueva York? En Nueva York está pasando todo, la acción. Ya me quisiera yo ir a Nueva York. Y yo realmente no lo veía así. Yo decía, al contrario, pues qué bien que ustedes están acá, la calidad de vida y todo. Yo creo que por la misma naturaleza de la Unión Europea y de tratar de encontrar consensos entre todos estos países que aunque están ahí, pues son muy distintos culturalmente y volvemos al tema de la identidad, em, pues ponerse de acuerdo, sacar adelante alguna legislación, alguna regulación que convenza a todos, que que resuelva, pues es muy complicado. Yo recuerdo el acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea, tardó muchísimos años en concretarse y cuando yo estuve en Bruselas, estábamos empezando la actualización. Bueno, actualización que lleva años, o sea, llevamos 10 años actualizando y es por eso mismo, como se ha creado una estructura burocrática que tiene que atender a los intereses de diversos países, sí creo que ahí hay un freno y quizá valdría la pena reflexionar sobre mecanismos más ágiles para toma de decisiones, ¿no? Entonces es algo que los países hacia el interior tendrían que negociar con sus poblaciones, porque pues muchos no van a estar de acuerdo, pero hay que ver en qué cedes y en qué no. Entonces, y yo sí creo, hoy por hoy, como lo dije, es
que los valores europeos, lo que ha pasado es que no solamente lo que está pasando en el hemisferio occidental, aquí en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, sino Medio Oriente. Medio Oriente, y me refiero a los países del Golfo. Es impresionante, no sé si han tenido la ocasión de visitar em, Qatar, Emiratos Árabes. Es impresionante lo que están haciendo. Nadie se está dando cuenta, o sí se están dando cuenta, pero si no nos tomamos el paso, nos van a ir dejando. Y creo que eso es. Pero los valores de Occidente, yo soy, tengo la bandera de la defensa de los valores de Occidente, el que yo como mujer pueda llegar a donde llegué, el que pueda alzar la voz, el que me tomen en cuenta, el que tenga otra opción de vida, por ejemplo, eso es Occidente. Eso no son los valores de otras partes del mundo. Y creo que sí, entre otras cosas, yo creo que hay que comprometernos con ellos. Y ustedes son los jóvenes, ustedes tienen todo para hacerlo y yo confío en ustedes. Perfecto, pues si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes, embajadora. Gracias por la charla de hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo piensa usted que afectará a la situación geopolítica de México el cada vez más creciente auge político y económico de China y el mencionado equilibrio entre poder de Estados Unidos y China? Y bueno, también ahí les cuento que hay un Consejo de Asuntos Internacionales, como un centro de pensamiento, un think tank en México. No hay muchos realmente a comparación de otros lugares. Y en este consejo, pues analizan la situación a nivel internacional y la política exterior, los temas globales. Y con la llegada de Trump al poder, eh, de repente empezaron a cuestionarse, bueno, ¿y quién conoce a alguien en el Partido Republicano? Nadie, porque en México existe la idea de que nos va mejor con los demócratas. Y eso es una falacia. Es Estados Unidos. No importa si son demócratas o republicanos, ellos ven sus intereses. Y México tiene que ser más pragmático, dejarse de idealizaciones de que, es que me va a ir mejor con el demócrata que con el republicano. En algunas veces nos va mejor con demócratas, en algunas otras con los republicanos. Pero sea lo que sea, si ustedes ven el gobierno de Claudia Sheinbaum, que yo pienso que en lugar de negociar dieron demasiado, empezaron a combatir el narcotráfico, mayor seguridad, eh, todo lo que Estados Unidos quería. Les hicimos la chamba, les seguimos haciendo la chamba. Chamba es trabajo, sí saben, ¿no? Es que es muy mexicano eso, creo. Seguimos haciendo la tarea, pero sin negociar nada. Y ahora viene la negociación del Tratado de Libre Comercio el año que entra. Entonces, China, olvídenlo. Y les decía del consejo, porque empezaron a hacer un viaje a China. Empezaron a organizar un viaje a China. ¿A quién se le ocurre, viendo las cosas como están, vieron ya las cifras, vieron ya no solamente económico, de inversiones, de seres humanos, de mexicanos que hay aquí? Y este consejo, en lugar de hacer propuestas de política exterior para ver cómo negociamos con los Estados Unidos, están pensando en hacer un viaje a China. Desde mi punto de vista, es un desgaste de recursos en lugar de ponerse a trabajar en lo que deben trabajar. Y aprovecho para comentarles, cuando hablamos de América del Norte, si vieron iba a decir un anglicismo, la slide de América del Norte, solamente hablé de Estados Unidos, no hablé de Canadá. ¿Se fijaron? Que América del Norte en la narrativa suena muy bien, pero nosotros no hemos hecho ni así de lo que ustedes han hecho en Europa. ¿Por qué? Porque a Canadá lo que le importa es su relación con Estados Unidos y a México lo que le importa es su relación con Estados Unidos.
La verdad es que nosotros no tenemos nada que ver con Canadá. Tenemos un programa de trabajadores temporales en los cuales van unos cuantos a trabajar a Canadá, muy organizado y pues sí, algún tema cultural. Pero la verdad es que si en esta negociación del año que entra el tratado deja de ser trilateral y hacen la negociación bilateral, la verdad es que en hechos prácticos a nosotros no nos importa. Está bien, siempre y cuando sigamos con la relación con Estados Unidos. Y como dije antes, sí veo a una China. Hay un podcast que se llama All In, por si la gente que está interesada en temas de inteligencia artificial, de inversión, son unos cuates de Silicon Valley que están muy metidos con todo el rollo de Elon Musk y Sam Altman, OpenAI, Nvidia, todo esto. Y es curioso cómo cuando Trump llega a la presidencia y empieza a instrumentar estas políticas tan agresivas de las tarifas y de el tema con China, estaban como muy seguros de que Estados Unidos tenía la mano y que iba a doblar a China. Si ustedes escuchan ese podcast ahora, se dan cuenta que ahora dicen, no, bueno, es que, pues sí, Estados Unidos, pero es mejor negociar con China, pero es mejor tener una buena relación con China. Entonces, yo lo que observo es que hay una tendencia a que haya una paridad, como se los comenté antes, y no creo que haya, o sea, que China, por ejemplo, con lo de DeepSeek, que en su momento dijeron es que los chinos van más adelante. No, definitivamente en el tema de AI, los que están más adelantados son los estadounidenses. Los chinos siguen replicando, son unos genios para el copy, para copiar. Y lo que hicieron con DeepSeek es una copia de lo que ya tenían los estadounidenses. Pero eso no quiere decir que lo subestimemos. Entonces hay que tenerle respeto y lo que están haciendo ahora, ya vieron a Trump, acaba de hablar hoy en la mañana. Habló con Xi Jinping. ¿Por qué? Porque saben que no pueden estar así por siempre. A ver, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué iniciativas o políticas internacionales considera más prometedoras para gestionar la migración de forma humana y sostenible? ¿Y qué futuro visualiza para la diplomacia en un mundo cada vez más digital e interconectado? Nos hace la pregunta Katy Solano. Sí. Um, sí, Katy. Mira, el Global Compact sobre migración fue un gran avance. Eso fue en diciembre del 2018. Desafortunadamente, pues dependemos mucho de la voluntad de los países. Pero les voy a poner un ejemplo y aquí me viene mi vena de abogada. Siempre he creído que más vale tener reglas a no tenerlas. Si las incumplen o ya es otra cosa, pero siempre es mejor tener reglas a no. Y cuando, y a mí esto es algo que me preocupa profundamente, cuando Trump 1.0, la comunidad migrante tenía muchísimo miedo, sobre todo mucha angustia, agobio, los niños no iban a la escuela. Y yo el mensaje que les mandaba era que había que creer en las instituciones y en la ley. Porque Estados Unidos, con todos sus problemas, es un país de instituciones, de Estado de Derecho. Entonces yo decía, bueno, independientemente de todo lo que está pasando, siempre va a haber un recurso para poder defenderte y avanzar tus derechos humanos y tus derechos en general. Con Trump 2.0 me estoy muy agobiada porque de repente me doy cuenta que aquellas personas que quieren hacer las cosas bien, ni siquiera eso se está tomando en cuenta. Y ha habido redadas y operativos de ICE en los cuales no están respetando ni siquiera a los ciudadanos americanos. Entonces dices, bueno, ¿de dónde nos sujetamos para esto? Si se los cuento así,
es como muy catastrófico. Pero si profundizamos un poco más, lo que hizo la administración Trump fue tener como objetivo, como target, ciudades como Los Ángeles, como Chicago, para infundir miedo en la población migrante. En algunos migrantes, no sé, o sea, no sé de los demás latinos, pero al menos los mexicanos, muchos, son, pues mira, ya lo que pase, yo me voy a quedar en este país. Si me agarran, pues ya me voy. Y si no, pues ya. Pero no tienen miedo, son cínicos, no les importa. Pero hay otros que sí se están regresando. Y he visto y he compartido con mis colegas que los números para ir al consulado, para obtener un acta de nacimiento, un pasaporte, están bajando. Perdón, están subiendo porque están pensando en regresar. O sea, mucha gente ya quiere regresar. Pero lo que hizo esta administración Trump es infundir miedo para que ellos solo se regresaran. Entonces, en algunos sí funcionará, en otros no. Y entonces, con esa experiencia, yo sí estoy convencida que el tener instituciones ayuda. Y ese es lo que creo que esas iniciativas es de fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer esos mecanismos para la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que funciona. Las denuncias. Y yo siempre decía, no solamente denuncien, a ver, documenten todo, qué es lo que pasó, cómo pasó, porque eso sí funciona. Entonces, eso estoy. Ahora, futuro de la diplomacia, sí, yo creo que la diplomacia hay dos partes. En general, obviamente hay mucho, pero ahorita hablando de este tema en particular, es, si tú quieres avanzar en una negociación, tiene que ser presencial. Nunca va a sustituir la presencia a que tú mandes un magnífico documento de negociación, porque, y eso lo vas a sacar con tu ChatGPT, porque vas a poner tus ideas y le dices, ChatGPT, me voy a sentar con un chino a ver el tema del comercio con Mexicali en el tema de maquila. Pero yo aporto esto y esto, y te hace un documento maravilloso, tradúcemelo al inglés, lo revisas y se lo presentas. Pero no es lo mismo llevarte a ese chino a Mexicali o al Valle de Guadalupe o a los viñedos o a sentarte y platicar con él y preguntarle cómo está su familia y que te conozca. O sea, eso nunca se va a sustituir. Entonces, sí va a ayudar en muchos aspectos, sobre todo en el tema de los papers y de los documentos, los ensayos y todo esto que se hace con la ayuda de ChatGPT, pero lo presencial nunca, la relación pública, el contacto humano, yo creo que por el contrario, ese va a ser uno de los assets de que aquellos que sean extrovertidos, de que sean cálidos, empáticos, que tengan ese empuje, ahí hay una gran ventana de oportunidad. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Paulo Enrique Fernández. Buenas tardes, antes que nada, gracias por la charla de hoy. Quería preguntarla cómo ve la relación de México con sus vecinos latinos, en especial con Brasil, y si considera que los BRICS más son una buena oportunidad para México. Bueno, nosotros nos sentimos muy mal creo que fue en Goldman Sachs que crearon el término de los BRICS, porque no tomaron en cuenta México. Entonces, por eso México luego crea su MICTA. Conocen MICTA, ¿no? Con Indonesia, con Corea, con Turquía y con Australia, creo es. Porque llegaban a los pasillos de Naciones Unidas o de otros foros así, y de repente, pues los BRICS se juntaban y México quedaba un poco volando, y entonces se crea MICTA, ¿no? Díganme qué tenemos nosotros que ver con Turquía o con Indonesia, un país musulmán. O sea, realmente son cosas ahí extrañas, pero bueno, tenemos nuestro foro. Eh, yo lo que diría es,
que México está perdiendo terreno en política exterior, porque como les dije anteriormente, estamos viéndonos demasiado el ombligo. Y algo que yo les reconozco a los brasileños, siempre hemos tenido una rivalidad en el continente, ¿no? Que si la diplomacia brasileña, que si la mexicana, que si esto, que el otro. Em, Brasil es más pragmático. No sé si les puedo decir un chiste un poco subido de tono, ¿puedo? Que revela cómo somos nosotros los latinos. Este, Resulta que es una chica, va a un bar y conoce a un chico. Hola, ¿cómo estás? No, muy bien, que no sé qué. Le dice, oye, te invito a mi casa. Bueno, está bien. Entonces va la chica a la casa. Este, y al final, bueno, ya se despiden, bye. Y le dice la chica, oye, nada más te voy a decir que esta fue mi primera vez. Yo nunca había ido a la casa de un chico y y bueno, pues, de mi familia y es, esa es la mexicana, ¿no? Eh, Luego otra vez una chica conoce al chico y le dice, oye, vamos a la casa, vamos a tomar un café. Bueno, vamos. Y le dice, bueno, ¿y dónde está el anillo, el auto? O sea, ¿no? Cuando se despiden. Esa es la Argentina. Y luego otra vez una chica va a un antro, bla, bla, bla. Y al final le dice ella, bueno, ¿y cuándo volvemos a vernos? ¿Cuándo regreso por otro café? Esa es la brasileña, porque son sumamente pragmáticos. O sea, a ver, el brasileño no está. Yo a veces pienso que nosotros los mexicanos, por no hablar de otras nacionalidades en América Latina, tenemos demasiadas telarañas en la cabeza. Y entonces nos envolvemos y nos hacemos bolas. Por ejemplo, este es otro tip cultural. No le crean a los mexicanos o sea, por eso nos conocen. Sí, mañana te hablo. Mañana te hablo quiere decir es que no le interesaste, quiere quedar bien contigo, pero no quiere ser grosero. Entonces, no, bye. El mexicano es así, el mexicano no sabe decir que no. El mexicano es, bueno, sí, por favorcito, un cafecito. Yo, la verdad, me precio de haber hecho mi maestría con los generales del ejército, otra maestría en Israel y me doctoré en la frontera. Si ustedes ven la frontera de México, son distintas las mujeres y los hombres, son echados para adelante, son straightforward, te dicen las cosas como son. En cambio, si te vas hacia el centro, somos más melositos y no queremos decir las cosas porque no se vaya a ofender. No, no le digas que no. ¿Cómo le vas a decir que no? Y perdón esto, pero es que revela mucho de cómo somos nosotros, ¿no? El ahorita que acaban de poner a alguien por ahí, ahorita, como dicen, puede ser ahorita, puede ser nunca, ¿no? O sea, eh, y ahí sí yo le reconozco a Brasil, que lleva la batuta, tiene un hombre como Lula, que Lula sí aprendió. Lula aprendió lo que es una izquierda preocupada por su país. Lula sabe, a ver, cómo empezó a pelear con Trump, pero Lula ya vio a Trump. Claudia Sheinbaum dicen que ha manejado muy bien las cosas. Claudia Sheinbaum no se ha atrevido a juntar con Trump. Eh, no sé cuál será su estrategia, pero no creo que sea la mejor. Entonces, yo lo de los BRICS personalmente tampoco, o sea, creo que Brasil en sí tiene mucho empuje, pero los BRICS es más bien como un foro también como el que les narré, un foro político que van a poder hablar, pero al final del día cada quien va a ver sus intereses. Y si Brasil pues, pertenece al hemisferio occidental, esa relación con Trump le deja mucho más, tampoco va a poner mucha carne en el asador para adelantar a los BRICS. Y México seguirá con Estados Unidos,
porque es lo que nos conviene. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Mira, nos hace una pregunta Eva, que nos pregunta qué papel juega en la COP la diplomacia y cuál ha sido la postura de México en Brasil y qué opinión tiene este. Pues mira, volviendo al tema de política exterior, de que no es nuestro mejor momento, si tú te fijas en la delegación que fue, pues eso, esa es la respuesta. No revela mucho interés ni revela mucho compromiso. Y eso también es un poco hacerle el juego, les digo, regresa la mexicanidad, hacerle el juego a sí estamos, pero no estamos. O sea, sí vamos, pero no nos comprometemos. O sea, ¿cuál es el nivel de la delegación? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es estar bien con Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos, pues también sabe cuál es nuestro juego. Recuerden lo de, perdón que me desvío ahorita de lo del cambio climático, pero Corina Machado gana el premio Nobel. Le preguntan a la señora presidenta que cuál es su opinión respecto a eso y no tiene comentarios. Entonces, pues ¿por qué? Porque quiere apoyar al régimen de Venezuela, como el que apoya al de Nicaragua, como apoya al de Cuba, y en Estados Unidos nos deja. Dice, bueno, mira, mientras hagan eso y queda bien con sus bases y habla hacia su población, no pasa nada. Y es lo mismo. Ahorita Estados Unidos, como lo hizo, ¿se acuerdan? El Acuerdo de París, se salió, luego Biden vuelven a ingresar y ahorita ya tampoco les importa. Y Lula, que estaba jalando esto, pues la verdad yo no vi resultados importantes. Digo, las declaraciones, ¿no? De siempre. Hay un libro importante que les recomiendo leer que se llama ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo realmente funciona el mundo? No sé si lo conozcan, de Václav, How Does the World Really Works? Y ese es un buen libro en donde habla del cambio climático y por qué todavía no podemos estar ahí donde quisiéramos estar. ¿Por qué todos fósiles, hidrocarburos y todavía tienen un papel relevante que jugar? Se los aconsejo, pero no veo ahorita mucha esperanza en ese tema. Muchas gracias, Marcela. Pues vamos con la pregunta de Lady, que nos dice, buenas tardes, embajadora. Quisiera saber su opinión desde la parte humanística. ¿Cómo puedes catalogar las decisiones políticas y económicas de las grandes potencias y sobre todo las personas que están detrás de ello? ¿Qué perfil emocional y humanista los lleva a ello, teniendo en cuenta que las personas del común tenemos poquísimo o nada de incidencia en ello? Que le encantó la analogía del oso y del porpoisín. Mm, gracias, Lady. No, bueno, pues miren, algo que yo he observado a lo largo de mi trayectoria profesional es que obviamente los que tienen el poder lo están ejerciendo, ¿no? Y siempre ha habido esto de los poderosos y los vulnerables. Y vemos a un Trump que no es un político, llega al poder porque mucha gente se ve representada en él. Esta burocracia, la autoridad. Recuerden cómo llega. I'm gonna clean the swamp. Voy a limpiar Washington de toda esta burocracia que no sirve para nada y voy a hacer las cosas como quiero. El otro día estaba viendo, a ver, ¿ustedes qué hace Trump cuando termina de trabajar? Seguramente habla con amigos, no se pone a leer todos los informes que le pasan. Les aseguro que no lee nada. A él si le ponen un PowerPoint, lo perdiste. Es un people person. Él lo que quiere es la interacción. ¿Por qué? Por ejemplo, el alcalde Mamdani, que dijeron, Mamdani le dijo que era fascista y Trump le dijo que era comunista, pero se reúnen el viernes y se aman. ¿Por qué? Porque Trump es una persona que utiliza las relaciones personales. O sea, eso es lo que le funciona y eso es lo que le va cambiando.
Me van a decir, no, pero es que con Zelensky lo humillaron, pero es que cómo llegó Zelensky. Ya después regresó y ahora ya lo adora otra vez. Aunque bueno, el plan este que dicen, vamos a ver. Ah, entonces, desafortunadamente, pues tenemos ese tipo de liderazgos. Yo ahora no veo, en Estados Unidos hay la gobernadora de Virginia que acaba de ganar. Ella es una mujer a la que hay que observar. Es una mujer que es demócrata, pero no está en el extremo. Y eso es lo que ha pasado, que de un lado y otro se han ido a los extremos. Y a lo mejor dicen, no, es que dónde, porque ahora es a quién perteneces. Y si no dices a quién perteneces, estás en medio y eres como, eh, no llamas mucho la atención. Pero esa es la respuesta. Entonces, uno que es así, como dices, un ciudadano común y corriente y que dices, bueno, pues es que no puedo impactar mucho. Yo creo que sí, en tus conversaciones con tu familia, en tus conversaciones con tus colegas, con tu comunidad. Leemos lo que nos da la razón, escuchamos lo que nos da la razón, todo lo que valida lo que nosotros somos es lo que queremos. Y que tenemos que hacer un esfuerzo por decir, el que no estés de acuerdo conmigo no quiere decir que me rechaces a mí. Estás rechazando una idea, pero no me rechazas a mí. Entonces yo creo que ahí podemos hacer una gran labor en lugar de denostar y decir, a ver, no te quiero oír porque tú piensas eso o de asumir lo que piensa el otro, es escuchar y tratar de poder entendernos, porque es muy triste, y lo que les decía a lo largo de mi carrera, cuando yo veía la oposición, ¿no? Que se veían con la autoridad, pues sí, tenían maneras de ver las cosas distintas, pero se bromeaban. Había calidez, había fraternidad. eh, Ahora ya ni las bromas se valen. O sea, ya no es divertido. O sea, platicaba con un ex embajador en Washington y me decía, Marcela, vino una delegación de senadores aquí a Washington. Dice, deberías de ver, o sea, antes, o sea, era divertido porque pues, era la oposición, pero ahora ya no. Estamos tomando muy a pecho, como decir, no sé si entienden eso, ¿no? Como muy al corazón. Y no es así. O sea, tenemos que, yo creo que relajarnos. Siento que como que hay mucho estrés en el mundo y hay que desestresarnos un poco. Y yo creo que sí podemos contribuir nosotros paso a pasito en nuestro ámbito. Y bueno, pues desafortunadamente es el poder y eh, pero todo pasa, el péndulo, ya verán. Si hablamos en unos años, otra vez vamos a estar en otro. La cosa es que no se vayan a los extremos, ¿no? No, efectivamente, o sea, la situación geopolítica que estamos viviendo ahora es única, para bien o para mal, y a los que nos gusta la política, oye, estas situaciones las disfrutamos, entre comillas. Sí, la verdad Tenemos, es que sí es de agarrar palomitas, ¿no? no, no, Pero desde luego, pero es pasa, gravísimo. no, no, desde luego, o sea, ver a gente como Trump, que es pues lo que todos conocemos, pues lo ves con un poco la piel erizada. Tenemos otra pregunta de Dilce Orellana, que nos pregunta: muchas gracias por compartir su experiencia diplomática, desde la cual me gustaría conocer qué elementos considera más relevantes en la relación entre el gobierno colombiano y el estadounidense y cómo influye en el panorama regional a nivel Latinoamérica. Bueno, voy a tener que ser lo más objetiva posible porque ahí tengo mi opinión, pero volvemos a los dirigentes que tenemos en el poder, ¿no? Afortunadamente, lo que me gusta es el proceso en Colombia ahora. Ya va a haber nuevas elecciones. Yo no sé si ustedes han leído un poco o están familiarizados con el proceso de paz en Colombia, con las FARC. em, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eh, Me precio de la amistad que tengo con el general Oscar Naranjo. Oscar Naranjo fue una pieza clave, el artífice, para llegar
paz en Colombia y tuve una conversación hace poco con él y él es un hombre muy, muy íntegro y muy congruente. Pues llegó a ser vicepresidente, poco tiempo, pero sí llegó a ser vicepresidente y ahora le decían, eh, va a lanzarse a la presidencia, lo necesitamos y demás. Y él precisamente por estar tan involucrado en su país dijo, no creo que yo sea la respuesta. Quiero darle paso a las juventudes. Quiero darle paso a la gente que viene detrás de mí. Yo ya no, yo ya estuve en otra época, cumplí una función y ahora creo que mi función es distinta. Y creo que Iván Cepeda, que es de izquierda centro, ha mostrado una visión interesante al tener comunicación con los conservadores en la misma Colombia. Y todo lo que sea nuevo en Colombia creo que es mejor, no lo que tienen ahora, porque eh, Colombia es un gran país. A mí en lo personal me maravilla. Tienen una creatividad, un desarrollo, o sea, es fascinante Colombia. Um, ya, bueno, nada más para terminar. Y bueno, esto con Trump y Petro y demás, pues eh, es como decíamos, ese tipo de payasadas, que tenemos que aguantar y bueno, pues ya con las redes sociales nos enteramos de todo, ¿no? Pero los colombianos tienen un aeropuerto, El Dorado. Yo fui hace poco y me alegré por ellos, pero sí me dio un poco de tristeza porque en México íbamos a tener un gran aeropuerto, independientemente y por politiquería, no lo tenemos. Nuestro aeropuerto ahora, y viene el Mundial en el 2026 para todos los futboleros, yo soy muy futbolera, me encanta, estoy feliz de tener aquí el Mundial de Fútbol. Bueno, están tratando de arreglar, pero Panamá y Colombia fueron los que ganaron con que México no tuviera un buen aeropuerto. Ahora ya todo el hub, todo están yéndose a Panamá y a Colombia. Y México perdió esa oportunidad. Entonces, los colombianos y panameños dicen, oye, qué pena con lo del aeropuerto en México, de Texcoco. Oye, pero qué bien, ¿no? Para acá. Bueno, pues oye, no sé si tenemos alguna pregunta más. Pero desde luego está siendo una charla magnífica y estamos aprendiendo un montón de tu mano, Marcela. Oye, No, de oye, ustedes. y Me encanta tener esto. no sabíamos que eras tan futbolera. Y No, me además, encanta, imagínense. Y además estoy en Miami claro, es lo que te iba a y decir. Ahora en Miami, que está cogiendo mucho peso desde la llegada de Messi, pues estarás encantada, claro. sí, bueno, lo fui a ver jugar el otro día. Nada más lo vi en la banca porque se había lastimado, pero bueno. Ya Bueno, lo veré en algún momento. seguro que sí, seguro que sí. Pues no, parece que no tenemos más preguntas. Oye, nada más que agradecerte esta magnífica charla, el aprender de ti, el quedarnos con esas frases que yo me he quedado marcado de nada sobra, de dar la vuelta y sobre todo de jugar para ganar, Exacto. que eso hay que tenerlo como mantra en la vida y seguro que nos va a ir bien. Y sobre todo el conectar con el conectar lo local con lo global que nos decías anteriormente, que esa es la manera de hacer pues lo más cercano, lo más global y la verdad es que ha sido una maravilla. Mira, tenemos una última pregunta. Me gustaría saber de qué manera considera usted que las políticas económicas implementadas por los gobiernos han favorecido o limitado el comercio entre países, tomando como ejemplo la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos. Nos hace la pregunta Alejandra. Mm, interesante. Pues mira, ahora con todo el tema que está sucediendo en Venezuela, tengo el gusto también de conocer a algún venezolano que ha estado muy involucrado en la oposición desde fuera. Y uno de los miedos que tenían, digo, independientemente de esta arquitectura comercial y demás, los intereses, el petróleo, es, y tenían mucho miedo porque obviamente ya quieren deshacerse de Maduro y todos ellos, que precisamente por intereses económicos y comerciales hubiera negociaciones en varias bandas
y que en una de esas, dependiendo lo que los venezolanos ofrecieran, el régimen de Maduro ofreciera a Estados Unidos, los estadounidenses se dieran por satisfechos y ya no se impulsara el cambio democrático en el que estaban luchando. Entonces eso te demuestra que tras bambalinas, pues cualquier negociación que avance el interés, ya sea nacional, económico, comercial, o sea, del país de que se trate, pues pueden venderse una u otra parte. Esperemos que no, pero sí, yo sí siento aflicción por lo que está pasando con Venezuela, porque vemos estos ataques a las embarcaciones, pero no vemos decisión, no vemos definición. Mm, Yo lo que considero es que Trump todavía no está seguro de lo que va a hacer. Quizá un Marco Rubio, un Hexet, no, sí están seguros de lo que quieren hacer, pero Trump no. Y pues esto de las reglas del comercio, la economía, y al final es puro interés político y de lo que pueden negociar. Acuérdense que lo que les dije, nadie tiene lo que se merece, sino lo que sabe negociar. Mira, parece que se están animando con alguna pregunta más. A ver. Tampoco te queremos dejar aquí No, no, perenne, yo pero feliz de estar con ustedes. bueno, ¿qué opina de una relación más estrecha entre México y Mercosur? ¿Puede contribuir a la autonomía económica de América Latina frente a la volatilidad global? Mira, se ha intentado, lo hemos intentado muchas veces, pero estamos lejos. México es Mesoamérica. Si algo visualizo, es una cercanía con Centroamérica, pero más allá lo veo más complicado. Eh, Creo más en una alianza como la que tenemos en el Pacífico, con Perú, Colombia, que también ya vieron que México, rompieron relaciones Perú y México, o sea, es increíble. Eh, y veo una mayor posibilidad con Centroamérica que con el Mercosur. Ahí sí creo que es un patio, es un vecindario que juega Brasil y también por nuestros intereses. Mire, cuando yo estuve en Israel, además de estar ahí de jefa de Cancillería, llevaba el tema económico y comercial. Y entonces, pues yo, a ver, que si el hummus, ¿no? El garbanzo, bueno, para hacer el hummus, el garbanzo. Entonces, a ver, los mexicanos, exporten garbanzo. Oigan, que la piña, que esto. Era súper difícil porque el mexicano ya se acostumbró a un mercado consumidor que tiene al lado. Todas las cadenas logísticas, el transporte es mucho más barato, el riesgo es menor, todo es mucho más fácil. Les digo que, como les dije, la geopolítica importa y eso a ver, México, aparte del Tratado de Libre Comercio que tiene con América del Norte, tenemos cuarenta y tantos, tenemos con la Unión Europea, pero aparte tenemos acuerdos bilaterales y ya vieron dónde están todos nuestros intereses, es con Estados Unidos. Entonces, con Mercosur se podría hacer algo, pero no lo veo como algo que cambie. Es su Es su vecindario, es su vecindario, es patio. su patio. ¿Me escuchan bien? Sí, de repente como que... Em, y pues puede haber alguna relación. Les digo, en la narrativa suena muy bien. Es como me dicen Canadá. A ver, no se olviden, los canadienses fueron los primeros que dijeron hay que echar a México del tratado. Yo siempre digo de los buenitos, pero aquellos que van por la vida que son muy buenitos, los canadienses no son tan buenitos. Los canadienses al final también van a ver su interés personal, nacional. Y en el momento, y eso fue desde la negociación en Trump 1.0, los canadienses dijeron, a ver, no necesitamos a México. Si el problema es aquí del tratado, pues quiten a México. El tratado original, o el acuerdo bilateral fue con Canadá. Ya México, porque pues, México es importantísimo. Pero entonces sí, Mercosur yo pienso que, y más bien una alianza con los países más cercanos.
ahorita pues lo de la Alianza del Pacífico está en stand-by, que sonaba muy bien, con Colombia, Perú, México. Eh, y bueno, pues Centroamérica lo que necesita es ayuda. Tampoco hay que, el asistencialismo tampoco lo soluciona todo. Pues eso sería mi comentario. Perfecto, Marcela. Oye, pues ya no te robamos más tiempo. Agradecerte una vez más el tiempo que nos has dedicado a la Cámara de Comercio, a la Escuela de Negocios en concreto y a todos los alumnos que han pasado por la sesión de hoy. Y nada, nos tienes aquí para lo que necesites y ha sido un placer escucharte Ah, muchas gracias. este par de horas. No, pues gracias, Joaquín, gracias a todos ustedes. Y bueno, no sé si tengan mis datos, pero si quieren platicar o cualquier otra cosa, yo aprendo mucho de ustedes. Lo que dije al principio, esa mente fluida, ya uno la tiene cristalizada, es lo pues enriquece. Y yo quiero pues aprender de ustedes también. Muchísimas, muchísimas gracias. Perfecto, pues nada, muchas gracias a todos. Un saludo. Chao, chao.